Bueno, este mensaje de hoy se llama Los tiempos de florecer. Y si usted puede darse cuenta, al menos cuando yo veo esa imagen, yo creo que es como un espacio o muy frío, o donde hay neblina, o no sé, como de noche, yo no sé, pero no me transmite claridad o sol fuerte ni nada de eso. En medio de toda esa situación está esa planta que no sé cómo se llama, si algunos saben me dicen, pero está esa planta floreciendo, floreciendo. En medio de las condiciones climáticas o las dificultades que se pueden encontrar, hay plantas que florecen, que florecen. Y yo sé, mis amados, que cada uno de nosotros tiene diferentes situaciones y dificultades en la vida. Y a veces nos sentimos marchitos, acabados. En mi casa yo aprendo mucho y a veces Dios me habla mucho de la iglesia a través del patio de mi casa. Y el patio de mi casa en este momento eh, hay partes que están como secas. Lógicamente el sol, el verano, lo que está pasando, el fenómeno, todas esas cosas, nosotros le echamos agua, pero aún así hay partes resecas. Y yo sentí en mi corazón cuando yo veía eso, que hay personas que están así también, resecas. Esta semana, no mentira, la semana anterior, los que han ido a mi casa, ahí al fondo, hay un palo de aguacate, está creciendo ahí, pero el palo de aguacate es como que se está torciendo, entonces la persona que nos ayuda con el patio le atravesó un palo con una yema así para aguantarlo, para que crezca derecho, una horqueta. Okay. Entonces, pero yo soñé que se había caído y yo veía que la gente que corrió a levantarlo era la gente de la iglesia. Yo dije, Dios mío, ¿qué está pasando a nivel de nosotros? Que, que hay alguien que de pronto cayó así, que se le vieron las raíces y el fundamento no era mucho. Pero también ahí al fondo de la pared hay otro palo de mango. Amado, desde que estamos aquí, eso creo que es el palo más alto que hay en el patio de mi casa, pero no ha dado un mango. Y a veces somos así, ¿me entiendes? Hemos crecido, pero no hemos dado fruto. Y la gracia, yo dije que este era el último año que ese palo, si no da fruto, porque no cumple ninguna función ahí. Y a veces pasa eso, crecemos, pero no damos frutos, ¿cierto? Eh, entonces, ¿en qué escenario te encuentras tú? Como la grama que está un poco reseca. Y al fondo hay unas matas yo no me acuerdo cómo es que se llama eso, pero es que crecen como hasta aquí, que son larguitas así, que parecen como una llama. Lengua de suegra, bueno, esa mata. Perdona a mi suegra aquí que está aquí, pero así le llaman a la mata esa. Entonces, la mata esa, amados, yo no las he visto que se han secado. Siempre están bien, se les echa agüita y son como plantas que precisamente son como el verano. Y en la puerta de mi casa, los que han ido, como la planta esa que le llaman veranera, ¿cierto? Se le echa poco y es este momento en el verano es donde más flores ha dado. ¿Cierto? Entonces, ¿en qué escenario te encuentras? Que a pesar de la sequía está floreciendo, o como las otras plantas, a pesar de la sequía te mantiene verde y creciendo, o como la otra, que ha crecido pero no ha dado fruto, o como el otro, ¿cierto? También, que se ha torcido, pero ahí están ayudándolo a levantar. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu situación? Y en medio de todo eso hay algo también interesante, que el palo de mango, porque hay dos palos de mango, hay otro que siempre da unos mangos Tommy grandes. Este año lo estamos viendo florecer. Está floreciendo, siempre todos los años para esta época comienza a mostrar las florecitas, ¿cierto? Que eso es el presagio de que vienen los mangos. ¿En qué temporada te encuentras? Estás floreciendo porque estás preparándote para el tiempo de los frutos,
de los mangos o estás como el otro mango? ¿Cómo te encuentras? Eso es una reflexión personal. Ahora, como siempre, la enseñanza de hoy, o todas las enseñanzas deben tener un fundamento bíblico. Y el fundamento de la enseñanza de hoy está en el Salmo 92. Salmo 92. Versículos 12 al 15. Dice, pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano, trasplantados a la casa del Señor. Florecen en los atrios de nuestro Dios. Incluso en la vejez aún producirán fruto y seguirán verdes y llenos de vitalidad. Declararán, el Señor es justo, Él es mi roca, no existe maldad en Él. Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta palabra para nosotros, para este tiempo, tiempo en que no solamente sentimos, sabemos que vamos a expandir, sino también que vamos a florecer, Señor. Vamos a dar fruto, Señor, y fruto en abundancia, como dice Juan 14. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como siempre, les comparto esta porción. Bueno, cuando voy a hablar de un versículo me gusta hablar del contexto. Cuando yo miro el contexto, me ayuda a entender por qué en la Biblia se dijo eso. ¿Qué estaba pasando en ese momento que el autor de esa carta o ese salmo en este caso estaba diciendo eso? Y lo primero que quiero decir es que este salmo se encuentra en la sección cuarta del libro de los salmos. Es importante porque esta sección es un compendio de diferentes salmos que en principio no se sabía de quiénes eran, pero sabían que traería refrigerio al pueblo de Israel. Incluso se dice que cada uno de los salmos que está en este principio era para cada día. Incluso si tú miras el Salmo 22, en el preámbulo dice, o en la parte de arriba dice, salmo o cántico para entonar el día de descanso. En esa época, bueno, cuando se escribió este salmo, el día de descanso, reposo, era el sábado, que comenzaba el viernes en la tarde y terminaba el sábado también en la tarde. Entonces era como que el cántico que se entonaba ese día. Hay otros salmos, creo que el 91 es para el lunes, bueno, cada uno era para un día especial. Bueno, y eso es otra cosa importante. Estas eran canciones. No fue solamente un poema o algo que se le ocurrió a alguien escribir, no, eran canciones que, como usted sabe, hay una tradición escrita, que es lo que se escribe para que la gente lo siga leyendo, pero hay otra forma de garantizar de que un conocimiento vaya de generación en generación, que eran las canciones. Entonces los papás le enseñaban una canción y ahí estaba toda una historia. Y eso garantizaba de que los hijos le iban a enseñar a los hijos y así, y todos iban a conocer esa historia a través de lo que se llama la tradición oral o de pronto los poemas. Entonces, este Salmo 92 es una canción. Lo que acabamos de leer, del versículo 12 al 15, es una parte de esa canción que David compuso, porque bueno, los estudiosos han llegado a la conclusión de que este salmo lo escribió David. Y eso es importante por lo que vamos a ver más adelante. Ahora, David lo escribió en una etapa de su vida madura, no era un anciano, pero ya era un hombre maduro, había vivido muchas experiencias y eso es lo que podemos ver en este versículo. Y además de todo eso, todas esas enseñanzas y todo lo que hay en ese salmo era para cantarlo en el día de reposo. Entonces, bueno, ese es como que el contexto y todo lo que está pasando. Ahora, de este salmo nos muestra varias cosas. Número uno, que la adoración en el día de reposo es por agradecimiento y recuerdo del favor de Dios. Vamos a leerlo completo, si tú lo tienes ahí, para que me ayudes, por favor. Desde el versículo 1, vamos a leerlo completo. Salmo 92.
No queda en la grabación. Ok. Salmo 92. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Amén. Entonces, fíjense, el día de reposo, que está hablando ahí, ellos debían venir con cánticos de agradecimiento, con gozo. Y ahí en el Salmo 122, en el versículo 1 dice, me alegré cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Y ahora aquí estamos de pie dentro de sus puertas, oh Jerusalén. O sea, hay varios salmos y hay varias porciones donde esta gente está diciendo, qué alegría poder ir a la casa del Señor, qué alegría poder reunirnos, qué alegría este día en que estamos apartándolo para Dios, o sea, el día de reposo. Y no al contrario, ¿cierto? Ay, qué jartera, ahora coge para la iglesia, ay, qué jartera, hoy, mañana, ay, no, era un motivo de alegría. Ahora, vamos a ir desarrollando este tema. Dice que es bueno alabar al Señor en el día de reposo, estamos hablando. Y es interesante porque esa palabra que está ahí, como aparece como bueno, esa palabra también se traduce como sano, trae sanidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a agradecer al Señor, cuando comenzamos a alabar al Señor, nos llenamos de positivismo, nos llenamos de fe, nuestros pensamientos negativos se van. Pasa todo lo contrario, amado, cuando tú comienzas, te levantas y de una vez piensas, miércoles, ahora voy para la empresa y ahora me toca el informe y no lo hice. Y comienza todas esas cargas. ¿De qué te llena? De negativismo, a veces de pesadez. Cuando tu primer pensamiento son los problemas, te levantas pensando en que mañana van a cortar la luz, más no sé qué cosa. O sea, todos esos pensamientos de angustia que va a generar un día donde vas a ver y vas a andar angustiado, te llena de negativismo y eso a la larga es lo que nos enferma, ¿cierto? Los médicos dicen que hay emociones que se correlacionan con cada parte del cuerpo. Por ejemplo, el tema de los pulmones tiene que ver mucho con el estrés. Eso me decía el médico. Bueno, ustedes saben que estaba con un problema de gatera y de todas estas cosas respiratorias. Y ella me decía, en los problemas que tienen que ver con el estrés se ven reflejados en los pulmones esas enfermedades. Y por eso, dice ella, el tema de que el COVID se llevó mucha gente, porque la gente se llenó de estrés, de temor. Ella dice, realmente no lo mató la enfermedad, lo mató la tristeza, el estrés, los temores. Y eso lo conectan con los pulmones. Hay otras emociones que se conectan con el hígado, con todo este sistema, todo esto del páncreas. Yo voy a decir algo muy respetuoso. Pero yo he visto que gente que muere o que padece de temas de cáncer en esa zona son gente que viven con mucha amargura,
con problemas de genio, viven llenos de, yo no sé, de rabia. Un ejemplo de eso fue el presidente de Venezuela, Chávez. Vivía en función del odio contra el imperialismo yanqui, contra el fulano, y siempre que se acuerdan de aquella maldición, Israel, te maldigo desde mis entrañas, y ahí fue donde le dio el cáncer, convertirse con el pueblo de Dios. Entonces, esa gente que vive con temas de amargura, tiene problemas en el páncreas, en el hígado, en esa zona, y aún digestiva, tiene que ver con todas esas cosas. Y bueno, ellos, los médicos, hablan de todo esto. Entonces, todo lo contrario, cuando yo me lleno de alabanza, cuando yo aparto ese día o ese espacio para agradecer a Dios, para reconocerlo, mis pensamientos, mis actitudes, mi cuerpo incluso comienza a sanarse. Uno de los médicos que me atendió en este tiempo en que andaba así, me dijo, ¿y usted a qué se dedica? Yo soy pastor. Se puso las manos en la cabeza y me dijo, usted tiene que dejar los problemas de la gente fuera de su casa, y no sé qué, pues ustedes se llevan los problemas de la gente y no sé qué cosa, y eso se ve ahí en la salud. Y la otra, que es la que yo digo que me sacó adelante con este tema, ella de entrada me lo dijo, pastor, tiene que aprender a confiar en el Señor. Suelte esas cargas, los problemas de la gente, las dificultades, suelte eso en manos de Dios, porque eso es lo que enferma a los pulmones. Se está hablando de una pandemia que es posible que venga. Y ella me decía, la clave, anime a la gente a que ponga los ojos del Señor. Que no se llenen de temor. Pase lo que pase, su confianza está en el Señor. Y verá usted que salimos adelante. Entonces, es un mensaje para estos tiempos. Necesitamos, y una forma en que podemos hacerlo es cuando nosotros apartamos ese tiempo de lo que llamamos el día de reposo, o ese tiempo en que solo lo dedicamos para el Señor. Hay gente que el tiempo del Señor o el día de reposo es el día, no, yo pastor, yo ese día no, porque ese es el día que yo lavo el carro, ese es el día que yo llevo los perros, ese es el día que yo salgo en bicicleta. Mira, amado, necesitas priorizar, y la prioridad en tu vida, busca el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces después nos preguntamos, yo no sé por qué me está yendo mal, porque es que no has priorizado tu vida, tus pensamientos en el Señor. Cuando tú pones otra cosa como prioridad en tu vida, eso se convierte en un ídolo para ti. Ese es como el primer examen. Pastor, ¿cómo sé si yo tengo ídolos en mi vida? Tu primer pensamiento cuando te levantas, ¿cuál es? Ay, tengo que salir corriendo. Tal vez tu ídolo es tu trabajo. Eso no quiere decir que no trabajes, no. Ponlo en el lugar donde debe estar. No, te levantas pensando de una vez que vas a comer. Ahí hay un ídolo. O sea, tantas cosas que nosotros no nos damos cuenta, pero se vuelven prioridades en nuestra vida. ¿Me entiendes? Y eso genera estrés. Entonces, si tu prioridad es la comida y el tema del alimento, el día que tienes vacía la nevera, habemos problemas, como dijo, ¿cómo es que se llamaba el que bailaba así? Pedro el Escamoso. Habemos problemas. Entonces, cuando comienza a mirar eso, o si tu tema es el tema económico, la necesidad, la no sé qué cosa, cuando ves que se está acercando el día o que cuando te viene un recibo así habemos problemas y comienza el dolor de cabeza y la angustia y no sé qué cosa. Prioriza el Señor y verás tú cómo el Señor trae paz primero a tu vida y después encuentra solución. Dios abre puertas cuando lo ponemos a Él de prioridad. Entonces, es bueno, es sano adorar al Señor, sacar ese espacio para el Señor. David lo escribe, precisamente por eso yo te decía, es importante el contexto, porque cuando David escribe esto, amado, él había pasado por dificultades.
¿Se acuerdan? Había vencido a Goliat y como consecuencia de eso, tremendo, le hizo un favor a Israel y todas estas cosas. Y el pueblo lo amó. Sí, el pueblo lo amó, pero enseguida surgieron sus enemigos, los envidiosos. Su jefe lo intentó matar varias veces. Vinieron los problemas en la familia. Mira todos los problemas que este hombre tenía. Entonces, ahí hay un tema que siempre me gusta tocar, porque era mi idea. Cuando yo me convertí al Señor Jesús, la idea era, y yo también predicaba así, conviértete para que veas tú que desaparecen todos los problemas. Eso no es así. Eso no es así. Conviértete y tendrás carro, casa y beca y otras cosas más. Y eso es lo que yo también predicaba y ofrecía, ¿me entiendes? Porque yo creía que era así, pero después, a medida que fui pasando, me di cuenta que no es así. Pero lo que sí es seguro es que a pesar de todas las dificultades, Dios va a estar aquí. Eso es lo que Él ha prometido. Él no ha prometido que no va a pasar nada. Él ha prometido que en medio de las dificultades, Él estaría contigo, que te soportaría, que te sostendría. Entonces el Señor sabe que en medio de la dificultad que tú estás pasando, te vas a levantar. Por eso, cuando este hombre canta esto, es porque ha visto todos los problemas del que el Señor los ha sacado. Pero a nosotros se nos olvida, a nosotros se nos olvida. Hoy estamos a enero, yo siempre me gusta recordar, la gente dice, no, es que si yo no trabajo, no como, es que si yo no hago, es que yo quiero preguntarte, en la pandemia, ¿trabajabas? Muchos no. Y dejó de llegar la provisión. ¿Pasaste hambre? No, porque Dios te sostuvo. Entonces no podemos olvidarnos. A veces cuando yo me quiero desesperar con alguna cosa, me acuerdo de las veces que Dios me ha sustentado, que Dios ha provisto lo que hemos necesitado. Yo te cuento, cuando estábamos de misionero en República Dominicana, Dios nos sostuvo, un país que no nos... Allá nosotros fuimos y no teníamos sueldo, no teníamos dinero, pero Dios nos sostuvo. Y no es solo eso de que Dios nos sostuviera, sino Dios nos dio hasta regalos, hasta concedía cosas que nosotros anhelábamos. Por ejemplo, hubo una mañana en que mi esposa dijo, ay, yo tengo tiempo que no como yuca. Y cuando se quedó mirando, vivíamos en una casa como campestre. No era que estábamos pasando trabajo, pero mi esposa anheló ese día yuca. Y mi esposa se quedó mirando un monte y un señor que estaba arrancando unas matas. Y ella le preguntó, señor, ¿esas matas de qué son? Y el tipo le dijo, son de yuca. Ah, ok. Bueno, y ella entró. Y al poco tiempo, al poco minutos, le tocaron la puerta y el Señor les trajo unas yucas así fresquitas, se recién arrancadas. Y ella dijo, Señor, concedes los deseos de mi corazón. Dios concede los cosas. Entonces cuando quiero angustiarme acá, que tengo familia, que tengo trabajo, que tengo amigos, oye, si Dios me sostuvo allá donde no había nada de eso, ¿cómo no me va a sostener aquí, ahora? Esa época fue hermosa también por los testimonios. Amado, en esa casa campestre, ya cuando nació Mateo estaba recién nacido, o perdón, tenía menos del año. Y comenzamos a darnos cuenta, nos dijeron, mira, hay una gran diferencia, y ustedes lo saben, entre el huevo que uno compra en supermercados y el huevo criollo. Ojalá que el niño le dé más que todo huevo criollo, porque eso nos ayuda, que no sé. Y nosotros, ¿dónde vamos a conseguir huevo criollo? Amado, comenzaron a pasar unas gallinas todas las mañanas por la puerta de la casa. Y a veces entraban al patio, porque eso era la casa, como era una casa campestre, los límites con la casa de al lado era alambres de púa, y usted sabe, los palos esos con alambre de púa. Y las gallinas se metían por ahí y dejaban todos los días huevos criollos. Entonces nosotros decíamos, Señor, increíble, yuca, huevos criollos, o sea, las cosas. Y después, en el último periodo donde vivimos en la casa, en una casa,
En el patio había maracuyá, había mango, guayaba, yuca, bueno, había una cantidad de cosas en esa casa. Entonces veíamos la provisión de Dios y la bendición del Señor. Entonces, si yo lo vi en esa época, en tierra extranjera, con todas las dificultades, ¿cómo no voy a creer que Dios va a proveer lo que necesito aquí, donde estoy trabajando? Como digo, tengo familia, tengo amigos, donde la gente me conoce. No puedo olvidar eso. Pero cuando llega el recibo, cuando yo veo enseguida me entra la angustia, ¿cierto? Se me olvida que Él puede proveer lo que necesito. Entonces, cantar alabanza, recordar lo que Dios ha hecho, nos llena de fe, nos recuerda lo maravilloso que Dios ha hecho por nosotros y que vamos a seguir adelante. Ahora, también David, usted sabe, vivió momentos difíciles. Y mira lo que dice aquí, bueno, eso lo vamos a leer más adelante. Él destruyó sus enemigos, él lo ha visto cómo destruyó sus enemigos. No se trataba de cuán fuerte era, porque cuando se recuerdan la historia de David y Goliat, él era un muchachito y David un hombre experto en la guerra, perdón, Goliat un hombre experto en la guerra y lo venció con una piedra. O sea, el poder y la grandeza de Dios. Ahora, David nos muestra también que en medio de las dificultades también podemos alabar al Señor. Porque a veces creemos que el momento para alabar al Señor es, no, eso lo haces tú porque estás bien, no, amado. A veces en los momentos difíciles no nos sale la voz, no queremos ni orar, ni podemos orar a veces, no nos sale, Señor, gracias, Señor, 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 mira esto, no nos fluye. Pero en medio de esas dificultades conocemos a Dios, se nos revela. Por ejemplo, Santiago en el capítulo 1. Bueno, mi esposa cuando compartió sobre Colosenses, en Colosenses, Pablo escribe esa carta y la carta de los filipenses también, que se le llama la carta del supremo gozo. Pablo estaba preso y estaba hablando con gozo de lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia, la iglesia que estaba iniciando. Entonces dice aquí, por ejemplo, en Santiago 1, del 2 al 4, amados míos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Mira eso. Cuando estamos en dificultades, es un tiempo para alegrarnos. Esto como que está en contrasentido. Considérenlo como un tiempo para alegrarse, porque ustedes saben que siempre que se ponen a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Entonces, cada vez que pasamos por momentos de dificultad es porque Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel de fe. A veces cuando estamos estrechos, ¿cierto? Es una oportunidad para replantear nuestras finanzas, para proyectarnos, ¿cierto? Y para prepararnos al otro lado. Dice la Escritura, si no eres fiel en lo poco, ¿cómo Dios te va a poner sobre más? Si con lo que tú tienes no sabes manejarlo, si se pone más plata en tus manos, ripiarás más plata. A veces la gente, no, es que yo lo que necesito es ganar más. Ganarás más y ripiarás más plata. ¿Me entiendes? Pero cuando tú sabes administrar lo poco, ¿me entiendes? Cuando llegue la promoción, será una oportunidad para promocionar, para crecer, para aumentar muchas cosas. Nosotros, cuando estábamos allá en República Dominicana, mi esposa trabajaba en un colegio bilingüe allá, y pues yo estaba de tiempo completo en la iglesia. Y con el soporte que nos daba la iglesia y con lo que ella ganaba, pues nosotros estábamos cómodos. No era que, pero estábamos cómodos. No nos hacía falta nada. Y mi mamá nos visitó en esa época. Entonces mi mamá hizo unos deditos de queso. Entonces, yo no sé a quién se le ocurrió, creo que a Pablo, ¿por qué no me hace unos deditos para venderlos en el colegio? Entonces mi mamá comenzó a hacer unos deditos y
en la cafetería del colegio se vendían. Eso en República Dominicana no se conocía. Y esos deditos volaban. Entonces, bueno, mi mamá se regresó a Colombia y Milena aprendió a hacer los deditos. Entonces Milena hacía los deditos, yo los fritaba y los llevaba al colegio y se vendían. Entonces era una entrada extra. Amado, ese dinero yo no lo tocaba y mi esposa tampoco. Eso, mi esposa lo ahorraba religiosamente y con eso cambiamos el costo de los muebles, el tapizado de los muebles, sacamos los pasaportes, pagamos la visa a Estados Unidos, con lo que ganábamos con eso. No lo tocamos, solamente con eso. ¿Me entiendes? Cuando tú sabes manejar lo que ganas y le das el uso que debe ser, amado, Dios lo multiplica en tus manos. ¿Me entiendes? Pero cuando no es así, entra más plata y más plata te gasta. ¿Cierto? Entonces, en medio de las dificultades, en medio de todo tiempo, cuando tú te proyectas en Dios, Dios comienza a bendecir lo que tú tienes. Ahora, yo también puedo ver en este espacio, en este salmo, la visión de un hombre de Dios. ¿Me entiendes? Que todo lo que ha pasado y todo lo que está viviendo, él lo mira con los ojos de Dios. Cuando no somos, y sobre todo lo que tengo aquí, lo que dice aquí, y con un corazón sano, podemos tener incluso una perspectiva de futuro. Acuérdate, él tiene un corazón sano, él adora al Señor, él alaba al Señor, ¿cierto? Y entonces tiene un corazón sano. ¿Y cómo se ve eso? Tiene una expectativa de futuro, ¿cierto? Lo que dice al final de este salmo, dice, incluso en la vejez aún producirán fruto y seguirán verdes y llenos de vitalidad. Él se veía como alguien que envejeciendo era una persona vigorosa, vital, sana. ¿Pero por qué? Porque él tenía pensamiento positivo por su fe, reconociendo lo que Dios hacía. Pero cuando eso no es así, ay, vea usted, qué vez tan triste la que voy a tener yo. Ya yo me veo. Yo voy a ir comprando el lote en recordar. Ya yo voy a ir comprando ¿cómo se llama? Una silla de ruedas, porque yo sé que yo voy a quedar inválido. Yo sé que cuando no hemos sido restaurados, cuando nuestro corazón no está sano, ya yo me veo, quedaré solo, porque aquí vendrán los hijos y te querrán robar todo lo que tengo. ¡Ah! Yo he visto gente así, ¿cierto? Escondiendo las cosas porque van a venir y me van a robar, porque tu corazón no está sano. ¿Entiendes? Pero cuando tu corazón está sano, tus expectativas hacia el futuro son sanas, ¿cierto? Te ves con futuro, ¿cierto? Ahora, el corazón sano no es porque no nos suceda nada, sino porque a pesar de las dificultades, tiene esa condición. Dice, pastor, es que usted no, yo soy así porque es que la vida me ha enseñado. Al contrario, este hombre, todo lo que ha vivido, y mira la perspectiva que tiene, ¿cierto? Proverbios 4, 23 dice, Proverbios 4, 23, deberíamos sabernosla, pero yo quiero leerla de nuevo. Dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, o sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de este determina el rumbo, dice en esta versión, el rumbo de la vida. O como dice la otra versión, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. 4:23. 4:23. Entonces, fíjate, no es por lo que no nos pase nada. Es porque habiendo pasado cosas y dificultades, nuestro corazón es guardado. ¿Me entiendes? Y yo te digo, hay veces que no es fácil. Pero yo también te digo, rodéate de gente que te puede mantener así. Hay momentos en que yo he llegado, ya no tanto, pero antes yo llegaba con unas películas y donde de Milena, mi amor,
esto, esto va a pasar, yo veo que no sé qué cosa. Y enseguida Emilia, no señor, no señor, cambie ese pensamiento, no señor. O sea, eh, me ayudaba a que esos pensamientos negativos los dejara a un lado. No, ora al Señor y deja ese pensamiento atrás. No señor, vamos para adelante. Ella me, hubo momentos, una vez que yo le dije, mi amor, ya yo me estoy viendo, me va a dar Alzheimer. No, señor. Se me olvidan las cosas ahora, cuando tenga, no, señor. ¿Me entiendes? Y qué chévere que tú tienes gente que te inyecta cosas positivas. Por si al contrario tu pareja te dice, si es verdad, yo ya te voy a ir comprando las pastillas de, ¿cómo que se llaman? Los pañales. Yo voy a comenzar a llenar el closet de pañales porque yo te veo. O sea, eh, oye, rodeémonos de gente, y yo te digo, de gente que gente positiva, gente que te anima a continuar. Por eso dice la Escritura, mejor son dos que uno, porque si uno, el otro lo levanta. Qué bueno, pero si al contrario, si tu pareja es no sé qué, si te pisotea, si, quédate ahí. Oye, al contrario, que tu pareja te levante, que las personas que te rodeen te levanten. A veces, y no solamente la pareja, a veces Dios pone al lado tuyo gente de otro tipo, tus padres, a veces tus hijos. Han habido momentos en mi vida en que los que me han levantado son mis hijos. A veces, sin saber, Mateo, lo que está pasando acá o conmigo, Mateo ha salido con palabras y me dice, papi, no sé qué cosa, papi, te siento como cargado, como triste, pero acuérdate de tal cosa. O a veces cosas que él cuenta que nos levantan. ¿Entiendes? Los hijos también levantan a los padres, ¿cierto? Que sea esa nuestra actitud. ¿Y dónde podemos lograr eso? Cuando efectivamente nos acercamos a Dios. Cuando la adoración a Dios es parte de nuestra vida. Es parte de nuestra vida. Ok. Ahora, dice ahí lo que estábamos leyendo en el Salmo 92. Dice, es bueno dar gracias al Señor, versículo 1 en adelante. Es bueno proclamar por la mañana tu amor inagotable. Y se acuerdan que en la entrada dice, el Salmo 92, cántico para entonar el día de reposo. Ahora, el día de reposo tiene su razón bíblica en Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Usted sabe que dice que cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Y Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día que descansó de toda su obra de la creación. Entonces, el día de reposo en principio se tuvo porque, o la primera consideración es porque Dios descansó. Fue un día para descansar, reposar. Pero Éxodo 31, o sea, en Éxodo ya estamos en la época de Moisés. Éxodo 31 dice, versículos 16 al 17. Guardarás pues el día de reposo, los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y descansó. Ok, entonces vuelve a conectar ahí el tema de que el séptimo día se consagraba porque Dios había hecho la creación y ese día había descansado. Deuteronomio 5, del 12 al 15. Entonces, hasta este momento, o sea, de la época de Adán hasta cuando aparece Moisés, se sabía que el séptimo día Dios había descansado, había reposado, pero no había sido establecido como una ley o como un mandato. Pues la gente trabajaba todos los días.
Pero en Deuteronomio 5, versículo 12 al 15, dice, dice, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ok, entonces fíjate eso, fíjate una cosa. Ellos habían sido esclavos y Dios les dice, mira, ya ustedes no son esclavos, reposen un día. Pero ¿qué pasa con nosotros? Y a veces es lo que yo me cuestiono. Nosotros queremos aún tener una mente de esclavos, seguir trabajando, aún los días que el Señor dice que debemos descansar. Sí, pero nosotros también tenemos que sacar un espacio para descansar. Yo te pongo un ejemplo. Aún la legislación laboral establece que tú debes trabajar unos días y que debes descansar. Entonces, ¿qué hace el hombre? El día de descanso, ese es el día que yo aprovecho, pasé para no sé qué, se llena de trabajo, no descansa. ¿Ya me entiendes? Entonces, necesitamos también cuidar ese espacio para reposar, para descansar, ¿cierto? Eh, por eso es algo que yo voy a tratar más adelante, porque la idea no es, o sea, en una época era solamente el sábado o solamente el domingo, pero al final vamos a ver cómo ya no es ni sábado ni domingo, es el tiempo en que tú destinas para reposar. Y ese reposo se traduce en lo que estamos hablando, un tiempo para adorar al Señor, aún para que tu mismo cuerpo se regenere. ¿Me entiendes? Porque si solo trabaja, un día esta máquina se va a fundir, se va a reventar. Entonces, mira, el mismo Dios cuida de que nosotros tengamos tiempo para reposar. A veces nuestra misma mentalidad, eso lo estábamos viendo en codependencia, que el sentirnos útiles, si no me siento útil, yo siento que no sirvo para nada. Ay, yo no sé estar sentado. Ay, el problema, lo sentimos como que, bueno, eso está mostrando un área de nuestra vida que no está bien. Para sentirnos justificados, para sentirnos bien o no culpables, necesitamos estar trabajando y produciendo. Necesitamos sacar un tiempo para reposar. Ahora, esto, mira, lo está diciendo el Señor. A mí me llama la atención porque hay gente que dice, sí, sí es verdad, hay que reposar, entonces, pero no creen en Dios. Entonces, un cuestionamiento que yo hago, bueno, si tú no crees en Dios, entonces ¿por qué descansas en Semana Santa? Sigue trabajando, porque eso nada más es para los cristianos, para los que creen en Jesús. Pero no, la gente se pega ahí, Semana Santa, ¿cuál Semana Santa para ti? Si tú no crees en eso, si tú no crees en lo que Jesús hizo en ese tiempo. Entonces fíjate, y ya en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 28, versículo 1, ya está, estos dos versículos o estas porciones estaban en el Antiguo Testamento. Luego viene Jesús y comienza a hacer cosas que, usted sabe, fueron cuestionadas porque él las estaba haciendo el día de reposo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ok, entonces, en el Nuevo Testamento, el día que comienzan a tener los cristianos para reunirse, incluso más adelante Pablo habla de eso, ya no era el sábado, sino el domingo, porque el domingo se entiende que Jesús resucitó. Entonces, como el domingo es el día del Señor, se dice, y el día de la resurrección, se tomó el domingo como el día de reposo. Ahora, si uno mira la Biblia, en la Biblia los apóstoles y Hechos de los Apóstoles narra que el sábado
Ellos se congregaban fielmente en sus sinagogas y todas esas cosas, pero aprovechaban ese espacio para evangelizar, para compartir la fe. ¿Entiendes? Ellos iban, bueno, todos los judíos se reúnen en la sinagoga, vámonos para allá. Y en medio de la reunión de la sinagoga les compartían el evangelio. Que de ese Salvador del que ellos estaban predicando había venido, que era Jesús. ¿Me entiendes? Pero no, ya no estaban con la rigidez. Y eso fue una de las cosas que Jesús rompió, porque se volvió tan rígido que se volvió una esclavitud, un yugo. ¿Me entiendes? Cuando iba llegando el viernes en la tarde y dicen la gente que ha vivido en Israel, tengo unos amigos que vivieron allá, ellos dicen que todo el mundo comienza a correr cuando es viernes al mediodía para que la hora del sabbat los coja en su casa. ¿Me entiendes? Porque tienen que estar en su casa. Entonces se volvió algo y a veces uno dice, bueno, es que si no es así, no sacan ese espacio para estar con la familia, porque entre otras cosas, ese día no solamente era adoración, sino estar con la familia. ¿Y por qué era importante los dos conceptos, familia y adoración? Porque era la forma en que los padres enseñaban a los hijos a que temieran a Dios a través de las canciones, les recordaban lo que Dios había hecho por ellos. ¿Me entiendes? Un tiempo de familia. Pero hay veces que no, y sobre todo a veces la gente dice, no, ¿qué hiciste el domingo? No, ahí con los pelados, con la familia. O sea, o sea, ¿tuviste con tus hijos hablando con ellos, compartiendo con ellos? No. O explicándole algo, o solamente abrazándolo, o ministrándoles amor, no. Los niños en sus cuartos, cada uno viendo, o con el celular cada uno en su lado, y tú durmiendo, viendo el partido, no sé qué, o sea, no fueron tiempos de familia. ¿Me entiendes? Ahora, si fuera un tiempo de familia intencional, es porque tú haces eso. Sacas un tiempo para estar con tus hijos, para compartir con ellos. Por ejemplo, hay gente, y yo me alegro mucho por eso, a veces cuando yo veo que hay familias que se van de vacaciones, que ahorran y se van de vacaciones, sacan sus tiempos en familia. Qué bueno, qué importante hacer eso. ¿Me entiendes? Y eso es algo que se puede programar. Tu programa, a final de año, puedes tener un tiempo para estar a solas con tu familia y estar con ellos. Y mucho más importante, si en ese tiempo les compartes cosas. Bueno, por ejemplo, estoy con, te vas para una situación que me pasó la primera vez que fui con mis hijos a, a los parques de Orlando, a Disney World. Cada día nosotros le dábamos gracias a Dios porque habíamos podido ir. Ese viaje, ese primer viaje, todo fue milagro tras milagro. O sea, nosotros sabíamos que si fuera por nuestro esfuerzo no hubiéramos podido ir. Entonces nosotros, yo cuando miraba mis finanzas, yo decía, yo no puedo ir. Ya nosotros teníamos visa, pero yo no podía ir. Y entonces yo recuerdo que en ese enero surgió abrieron una aerolínea, abrió por primera vez un vuelo a Miami, a Fort Lauderdale, y mi esposa compró el tiquete. O sea, yo me acuerdo que los 4 tiquetes nos salieron como por $1,000,000. Una cosa así, fue una cosa, bueno, nos salió algo así, que eso era una promoción. Entonces nosotros, yo decía, no es nada el tiquete, sino con qué vamos a estar allá. Entonces, se pagó el tiquete con la tarjeta y nosotros comenzamos a abonar cada mes, hasta que cuando íbamos a viajar en noviembre, nos planificamos. Entonces, de enero hasta noviembre pagamos la tarjeta de crédito, los tiquetes. Cuando llegamos Mateo vendía obleas para llevar su platica. Y nosotros hacíamos otras cosas para poder llevar y pagar. Cuando dijimos, ya estábamos a punto de un mes, y alguien nos preguntó, ay, ¿cuánto tienen ustedes ahorrado para ir? Yo les dije, tengo $1,000 en esa época. Y la gente me decía, tú, mi hermano, con $1,000 tú no te vas a poder mover ni 2, 3 días ya.
Eso no te va a alcanzar para nada, que no sé qué. Y le digo, bueno, pero yo tengo mi tarjeta limpia y Milena también tiene su... Entonces ya nos veíamos endeudados, regresábamos para pagar la tarjeta de crédito. Y amados, el orden, todas esas cosas, cuando llegamos a Estados Unidos prediqué en una iglesia y en la iglesia nos regalaron la entrada a los parques de esos días. Yo había conseguido un hotel, yo me meto a mirar en internet y conseguí un hotel que todos los días nos salieron como por $30, una cosa así, 30, $40. Y Milena, llegamos así como que, ¿qué antro será esto? Bueno, pasamos nuestros días ahí y cuando regresamos, regresamos con dinero. Entonces, planificamos y una experiencia que quiero, no solamente eso, que tú te preparas, tú te disciplinas en eso y puedes alcanzar cosas grandes. Pero, amado, cuando llegamos al parque, sabe, uno corroncho, en el parque hay como un carnaval, como un parade, pero para hablarlo como un recorrido, un desfile de todo ese poco de muñecos de Disney World, el ratón Miguelito, Pato Donald. Entonces ellos van bailando y van con la música y van por todo el recorrido. Y entonces mis hijos estaban pequeños, yo llevaba un carrito de esos de un coche y ahí montábamos la bolsa donde llevábamos la cámara, donde llevábamos los mecatos, llevábamos sándwich y todas esas cosas para comer, porque no teníamos plata para estar comprando en el parque. Entonces llevábamos todas esas cosas ahí y cuando de pronto Milena brinca ahí donde estaba el desfile y Mateo bailando con el no sé qué y Juan David también y yo me quedé acá cuidando el carrito. No vaya a hacer que alguien nos vaya a robar, que no sé qué cosa, y están los pasaportes y todas esas cosas. Y me dice alguien, mi hermano, aquí puedes dejarlos ahí que nadie los toca. Pero yo me quedé por acá, tú sabes, uno corroncho acá, yo guardando, pero yo me quedé mirando a mis hijos y a Milena, y yo le dije al Señor, porque mi papá, cuando mi papá vivía con nosotros, lo más lejos que fuimos fue a Santa Marta. Mi papá, eso sí, viajaba por todo el mundo, viajaba por Estados Unidos, las islas, él llegaba echando los cuentos, y estuve en no sé qué parte, Y a nosotros nada más nos llevó fue al rodadero. Entonces, yo estaba ahí en mi coche y me quedé mirando a mis hijos y yo dije, Señor, ¿por qué mi papá nunca nos quiso traer acá? Si yo veo a mis hijos tan felices, ¿por qué mi papá no tuvo el deseo de traernos? Y el Señor me habló. Y el Señor me dijo, Él no te trajo. Está llamando Carlos Lauren. Él no te trajo, pero te traje yo. Y yo miré hacia atrás, ¿cómo compré los tiquetes? Un milagro. ¿Cómo compré el tiempo? Un milagro. ¿Cómo nos sosteníamos allá en esos días? Un milagro. Entonces definitivamente el Señor nos había llevado a ese lugar. Entonces ahí yo les contaba a mis hijos, Dios nos trajo a este lugar. A veces nosotros quisiéramos tener la plata, o sea, como rico mapato, ¿cierto? Y cuando no tenemos para pagar, entonces nos sentimos amargados, yo aquí apretado, que no sé qué cosa, y no tengo, nos llenamos de amargura. Pero resulta que alguien que depende de Dios comienza a ver cómo Dios provee cada cosa y es motivo de gozo. ¿Me entiendes? Si yo hubiera tenido la plata para mandar a mi hijo a estudiar al extranjero, ¿qué hubiera dicho Mateo allá en Francia? Mis padres me mandaron a estudiar acá. Mi papá me manda la plata para estar estudiando acá. Pero no ha sido así. No, yo no tengo la plata para mandar a un hijo a estudiar allá. Entonces, mi hijo, ¿qué puede decir? El Señor me trajo a estudiar acá. La beca, todo lo que Él ha dado. Cuando Él sea, este año, ya al final, se convierta en un ingeniero mecatrónico graduado, Él podrá decir, el Señor me dio esto. La beca en la tecnológica 100% y la beca acá en Francia para poder estudiar. Entonces, ¿cómo quieren ellos esa conciencia?
cuando nosotros en la casa, en esos tiempos de reposo, inyectamos fe a nuestros hijos. Les enseñamos que descansen en el Señor y que Dios va a proveer lo que necesitan. Eso se hace en los tiempos de reposo. Si no, te convertirás para tus hijos como un ídolo. Yo quiero tal cosa, yo se lo voy a pedir a mi papá. Ahora verás tú que yo lo convenzo para que me lo compre. Entonces su ídolo y su proveedor es su papá o su mamá. Pero cuando tú le enseñas a tu hijo, y eso se hace en esos tiempos, y le cuentas, yo le he contado a mis hijos cuál ha sido mi historia. Yo le he contado, hijo, para poder terminar el bachillerato yo lavaba carros, ahí en la bomba esa que está ahí. Cada vez que yo paso por ahí, ellos seré, sí, papá, esa era la bomba donde tú lavabas carros. Pero quiero que no se les olvide de dónde me sacó el Señor. Y a veces cuando nos metíamos por manga, yo les decía, por aquí me iba a pie para llegar a la universidad, porque yo me iba a pie todos los días a la universidad para poder estudiar. Y yo todas esas historias se las cuento para que ellos sepan de dónde me sacó el Señor. Y que todo lo que he alcanzado ha sido por el Señor. Entonces, eso es lo importante cuando nosotros tenemos un corazón sano y puesto en el Señor. Los eventos negativos nos sirven para enseñarles a otros sobre la misericordia de Dios. Sobre la misericordia. Yo una vez iba a contarles, cuando en la primera época que yo fui pastor, bueno, acá me conocen de esa época, cuando yo era pastor de jóvenes. Pero en esa época, no sé si tú recuerdas, casi todos los muchachos que yo pastoreaba eran hijos de padres separados. O el papá era ausente, ¿cierto? Es una cosa que yo me di cuenta. ¿Sabe por qué, amados? Porque yo podía compartirles a ellos lo que significa ser hijo de un padre, de hijos padres separados. Podía contarle, yo sabía, una vez, yo recuerdo una señora que estábamos hablando, me trajo la hija porque la hija estaba rebelde, eso estaba haciendo, y entonces me dijo, yo que te la traigo para que me la componga. Y yo decía, yo no se la puedo componer, eso la compone el Señor, pero usted tiene que abrir su corazón. Pero ¿yo por qué? Si es ella la que se está portando mal, sí, pero es que ella está reflejando la crisis de lo que está pasando con ustedes. ¿Y tú por qué sabes? Yo comencé a contarle, seguro usted se siente así. ¿Y usted por qué sabe? Porque yo vi eso en mi mamá, cuando mi papá se fue. Mi mamá padecía de esto, sufrió por esto, papá, comencé a contar. Entonces, esa experiencia negativa no me llenó de amargura para decir, yo soy hijo de padres separados y por eso es que yo estoy fumando marihuana y por eso es que, no, porque soy hijo de padres separados, porque sé los trabajos que pasa uno, puedo entenderlos y también puedo decirles que podemos salir adelante. Entonces, eso es lo que Dios pretende, que en medio de los tiempos que hemos pasado podamos decir en ese día que escogemos, Señor, tú has sido bueno conmigo, tú has sido bueno conmigo. Ahora, Pablo, capítulo 2 de Colosenses, no sé si tú lo tienes ahí, mi amor, como para conectar la idea. Colosenses 2, 16 al 16. 16 al 17. Sí. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Léelo de nuevo, mi amor. Por lo tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida o en Ahí. cuanto a días de fiesta, No, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Exacto, entonces en el Antiguo Testamento no entendía que eso del tema del día de reposo, que todas estas cosas eran una sombra de lo que había de venir, de lo que estaba en Cristo Jesús. Entonces viene una nueva práctica, por eso yo digo que este concepto del día de reposo evolucionó. Antes de Moisés, en la época de Moisés y en la época de Jesús y en la época de la iglesia que es después que Jesucristo muere y resucita.
Ahora, no es un invento, sí han habido cosas de hombres, pero fíjense, es parte de la práctica de la iglesia. Incluso en Hechos 27 y 1 Corintios 16:2 ya se muestra cómo los apóstoles estaban reconociendo que había un nuevo espacio donde ellos podían reunirse. Ya le llamaban el día de reposo. Y me llama la atención en 1 Corintios 16:2, léete un momentico, mi amor. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ok, entonces fíjate, Pablo no solamente está reconociendo que en Corinto se reunían el primer día de la semana, que era el domingo, sino que también le dice que desde ese día comiencen a organizarse en el tema de la ofrenda. Ahora, yo leía, y es cierto, el domingo, que es el día que nosotros tenemos cuando nos reunimos, debe ser un día en el cual nosotros traemos lo que ha pasado durante la semana. Por ejemplo, si durante la semana, o sea, no estoy hablando del tema económico, que sí es verdad también, pero por ejemplo, si tú durante la semana has tenido tiempos de adoración, tiempos para el Señor, el domingo, ¿qué traes tú? Un corazón adorador. Pero si toda la semana tú lo único que has tenido, lunes pelea, martes pelea, miércoles pelea, jueves pelea, amargura, ¿qué vas a traer el domingo? Los guantes. Vienes armado para ver qué va a hacer Dios. Entonces, nada de lo que nosotros, en la iglesia no se mueve nada, amado. Si toda la semana tú te has estado cargando, no puedes ser sensible a lo que Dios está haciendo acá. ¿Me entiendes? Por eso nuestro resultado del domingo, o el domingo es el resultado de lo que está pasando en la semana. ¿Me entiendes? Que has tenido tu comunión con Dios. Por eso estamos enseñándole a los niños a que tengan su tiempo devocional. Ellos llegan acá, todos los días han estado y llegan el domingo y comparten lo que Dios les ha hablado en la Biblia. ¿Cierto? Es un motivo de alegría. Pero hay gente que como no ha entendido esto, el domingo, le coge otra vez para la iglesia, levántate temprano. Y de pronto lo que tú tienes es, como nos decía el pastor Luis a principio de año, una actitud de rechazo contra la iglesia, pero la actitud de rechazo contra la iglesia no es contra la iglesia, es contra el mismo Dios. No resisten, ¿cómo decirlo? No eres abierto a lo que realmente Dios quiere hacer contigo. Yo te digo, yo me he reflexionado sobre eso porque a veces siento que yo tengo que prepararme para el domingo, como si fuera una carga, y a veces yo me he sentido que hemos perdido el gozo de venir un domingo, porque es mi obligación venir y predicar. Y he tenido que comenzar a decirle, Señor, cambia eso de mi vida. Que no sea una obligación, que sea un deleite, que el domingo que yo venga, cuando me pare acá, ustedes no se encuentren un pastor amargado, sino con alguien con la convicción de que tiene un Dios grande que puede proveer y que puede solucionar nuestros problemas. Amén. Ese es como que el tema clave cuando uno se para en un púlpito. Hay gente que dice, yo quisiera estar en el púlpito, y a veces uno ve que iglesias son así. El pastor está esperando subirse al púlpito para decirle su poco de cosas a la gente. Y, no sé qué. Jaime se ríe porque él lo ha visto, ¿cierto? Hay gente que se sube al púlpito, sí, porque esta semana fulano no ha traído el diezmo, y fulano, desde el púlpito, y lo vi por allá comprando chances, y no sé qué cosas, desde el púlpito. Entonces, este es un lugar que debemos respetar, ¿cierto? Y por eso tenemos que prepararnos durante la semana, dejar atrás amargura, todas estas frustraciones, porque yo también tengo problemas, también tengo cosas que pagar, también, como dicen por ahí, hay culebras que le siento los cascabeles aquí también a veces, también me pasa eso, ¿cierto? De eso no estamos exentos. Pero lo que sí tenemos que ir adelante es entendiendo que si Dios proveyó, que si Dios ha abierto puertas, que si Dios sanó,
Por ejemplo, 3 meses que estuve con el problema de la sinusitis, si Dios me sanó del COVID, si Dios me sanó cuando estaba pequeño de la encefalitis, si Dios me sanó de otros problemas que he tenido en mi vida, ¿cómo no me va a sanar de la sinusitis esta que tengo? Yo no he encontrado el punto de por qué es el problema, pero Dios me va a sanar. Y yo creo que ya estoy como 90% sano, 95%. Entonces, todo eso lo puedo confesar, lo puedo declarar en ese tiempo para el Señor. Ahora, es interesante porque hubo un hombre puritano, le llamaban John Owen, que dijo, el reposo es estar en paz con Dios, es libertad de un espíritu servil en la adoración y en el servicio a Dios. Cuando nosotros estamos en reposo, por eso el reposo no es un día, es una condición, es una actitud en la que nosotros vivimos cuando estamos en paz con Dios. Si yo no estoy con paz con Dios, me amarga, me amarga. Por ejemplo, fíjate tú, aquí en esta porción donde dice, Salmo 92, él dice, versículo 7 dice, aunque los malvados broten como maleza y los malhechores florezcan, serán destruidos para siempre. En otras palabras, hay veces que uno ve que la gente que actúa mal, aparentemente le está yendo bien. Y uno dice, Señor, y yo que me estoy portando bien, yo que te sirvo, y todas las angustias en las que ando. Pero mira lo que dice ahí, serán destruidos. O sea, ellos florecen, o sea, ellos crecen y florecen, pero serán destruidos. Pero terminan a la larga. Yo te digo, por ejemplo, uno veía en la época de los que vivimos lo de Pablo Escobar, para nosotros Pablo Escobar era intocable. Los Ochoas eran intocables. Nosotros decíamos, esa gente, nadie nos va a tocar. Y veíamos que hacían más maldades y más maldades. Y uno decía, no, no les pasa nada. Brotaron, pero fueron destruidos. Pero en cambio dice aquí más adelante, pero tú me has hecho fuerte como un buey salvaje, o como un búfalo. Me has ungido con el mejor aceite. Mis ojos vieron la caída de mis enemigos. Mis oídos escucharon la derrota de mis perversos oponentes. Pero los justos florecerán como palmeras. Y dice a continuación, y se harán fuertes como los cedros del Líbano, trasplantados en la casa del Señor y florecerán en los atrios. Bueno, y ahí está hablando de permanecer, de continuar. Los otros florecen y son destruidos, pero los justos florecen y permanecen. Permanecen. Ahora, para permanecer, ¿qué se necesita? Tener esa actitud de conectarnos con Dios y encontrar en Él reposo. Razones por las que tenemos que dar gracias, porque el Salmo comienza así, ¿cierto? Dándole gracias, alabando al Señor, porque es bueno. Número 1, por percibir el amor inagotable de Dios. El salmista se siente amado y Él lo ha probado. Oye, hay gente que eso es lo que dice. Yo siento que Dios no me ama, pero el que escribió esto dice, Dios me ama, Dios me ama. Por eso yo digo, la visión de este hombre era de alguien que tenía el corazón sano. A pesar de todas las dificultades que había vivido, sabía que Dios lo amaba. Amado, hay una forma de leer las dificultades. La gente cuando está en dificultades cree que Dios no lo ama o que Dios me tiene la mala. No. Acuérdate todos los versículos que hemos leído que dicen que en los momentos de presión y de dificultad es porque Dios está preparándonos para un nuevo nivel de vida. Entonces, si Dios me está preparando para un nivel nuevo de vida, es porque Dios me ama. A los otros no. Los otros crecen y se revientan. Lo están preparando para la condenación eterna. Pero a ti, que eres hijo de Dios, las dificultades son una oportunidad de un Dios que te está amando para hacerte crecer. De pronto alguno dirá, bueno, sí, pero que no me ame tanto.
pero escuché, hay una canción, creo que se llama Alex San Pedro, él dice que cuando yo me siento angustiado, cuando me siento sin aire, es porque el Padre me está abrazando tan fuerte que me quedo sin aire. Cuando tú sientas que son momentos difíciles es porque Dios te está abrazando tan fuerte y que no te quiere soltar. Otra cosa es que damos gracias a Dios porque Dios ha aumentado las fuerzas como el del búfalo. En medio de los momentos difíciles, a veces cuando sentimos que nos estamos desbaratando, Dios nos levanta y nos da fuerza. O envía gente que nos da fuerza. Un momento difícil de mi vida, hace años, bueno, cuando Juan David nació, le hemos contado que estaba en la UCI. En la iglesia decían, pastor, yo lo admiro, usted cómo sigue parado, que no sé qué cosa. Y yo sentía que por dentro me estaba desmoronando. Lo que todavía me sostenía era Él. Y dice la Escritura que Él se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando nos sentimos débiles es cuando Él entra a levantarnos. Y también dice, hay otra porción en Joel 3:10, diga al débil, fuerte soy. Dios cuando nos sentimos débiles, cuando nos sentimos sin fuerza, Él entra a levantarnos de nuevo. Y bueno, otro episodio de mi vida difícil, cuando me comenzaron a hacer esas llamaditas de la cárcel, ese fue un tiempo para mí difícil. Ellos comienzan a decirte, te estoy viendo en este momento. No, es mentira, no te están viendo porque el tipo está en la cárcel, pero con esa sugestión, y si te dice, yo te estoy viendo ahora donde estás, ya tú sabes, te estamos haciendo el seguimiento. Donde yo estaba, me entraba el temor, el pánico. Fueron momentos difíciles, pero Dios me sostuvo y también vi que Dios hizo a mis enemigos caer y que fueran destruidos en ese tiempo. Yo no sé si les conté que yo me metí a orar. El último día, cuando ya me dijeron que ese día me iban a quebrar, yo les dije, mira, no te voy a dar un peso y quiero que sepas que Jesús te ama. Y comencé a predicarle, yo me estaba desmoronando y comencé a predicarle, el tipo te voy a repartir los sesos por no sé qué cosa y le voy a arrancar las vísceras a tus hijos, y comenzó, y yo más duro le predicaba y más duro le predicaba. Y cuando iba saliendo del lugar donde estaba en un Movistar, una cosa de esa, porque estaba pidiéndoles que me cambiaran la línea del teléfono porque me tenían loco con las llamadas y las amenazas. Yo sentí que en la puerta me iba a desvanecer. Y me encontré a alguien ahí que me dijo, pastor, ¿qué le pasa? El tipo me dio la mano así y me subió en su carro y me llevó hasta la iglesia. En esa época yo era copastor en Boca Grande. Y yo me senté y comencé a orar. Y yo tuve una visión. Voy a decir una cosa, voy a decirlo respetuosamente. Yo vi la visión de alguien que tenía como el cuerpo de un sapo, así, el cuerpo de un sapo. Eso fue lo que yo entendí en la visión. Y yo vi cuando se levantó una mano y lo aplastó. Pero yo como que no relacioné nada. 2 días después yo estaba leyendo la prensa y encontraron en Valledupar de dónde salían las llamadas extorsivas para toda la costa. Y el tipo que traían preso era igualito al que yo había visto en la visión. Entonces yo entendí la visión. Dios lo aplastó. Y al poco tiempo también lo mataron en la cárcel. Pero por eso sé que Dios es nuestro protector. Yo lo vi. Yo lo he visto en esa y otras oportunidades cuando Dios nos ha cuidado. Entonces, por esas razones podemos dar gracias a Dios. Además, Él ahí nos promete que el justo florecerá. Cuando tú te sientes seco, como las matas esas del patio de mi casa,
ten la confianza que a su tiempo florecerás. Tú mantente ahí en lo que tienes que estar haciendo para Dios, que en su tiempo florecerás. Y también dice que serás como un cedro, así de fuerte, aunque tú te sientes débil, frágil, pero en Dios te fortalecerás, te fortalecerás. Y lo último, fructificarás aún siendo viejo y serás sano en tu vejez. Yo digo, esa es una oración que todos hacemos, ¿cierto? Los últimos días lo más sano posible, lo más sano posible. Y por último, entender que Dios está en control de todas las situaciones que estás viviendo, aunque tú no lo creas, aunque tú no lo entiendas. Porque no lo entiendes y no lo crees porque tú no le ves la salida. Pero es que tú no necesitas ver para creer. Tú necesitas creer para poder ver la gloria de Dios en cada cosa. Quiero invitarte en esta mañana que te pongas un momentico en pie. Y quisiera, eso de último. Okay. Y quisiera que pensaras en esa dificultad que te está desenfocando de Dios. Y te digo desenfocando porque seguro tienes los ojos más puestos en la dificultad que en Dios. Estarás preguntando, ¿cómo voy a resolver esto? Resulta que Dios lo tiene todo fríamente calculado.